Buenas tardes. Buenas tardes. A mi institución, el Instituto Tecnológico de Producción, agradece al capítulo de pesqueros la invitación a este magno evento. Y voy a hacer la siguiente presentación: procesamiento de galletas proteinizadas con pulpa de pescado. Bueno, las galletas son productos alimenticios elaborados con procesos conocidos, básicamente con cremado, el cremado, el mezclado, tratamiento térmico, básicamente los insumos que son harina de trigo, manteca, levaduras, etcétera, ¿no? El objetivo de eso es preparar un producto crocante y de baja humedad. Sin embargo, en función a las características que utilizan, básicamente son productos sin mayor importancia nutricional. En ese sentido, la valorización nutricional ha ido creciendo y ahora se tienen productos, básicamente galletas, panes, por un lado que están enriquecidos, sea con vitaminas o minerales, o por otro lado pueden ser proteinizados, sea de origen vegetal o animal. Cuando es de vegetal puede ser soda, la soya, kiwicha, plátano verde, etcétera. Hay infinidad de productos con los cuales se ha enriquecido. Y cuando es proteinizado, se está utilizando básicamente de origen vegetal, de origen animal, sea la leche o huevo, básicamente, o últimamente, en este caso, recursos de origen hidrobiológico. Sin embargo, el Instituto Nacional de Nutrición, que es de Venezuela, en un afán de limitar las características de unas galletas proteinizadas, determinó esta tabla que ustedes pueden ver. El objetivo es que un producto proteinizado intente cumplir la mayoría de todas estas especificaciones, de todos los componentes. El objetivo general que tuvo el trabajo de investigación fue lograr el máximo nivel de sustitución parcial de harina de trigo por pulpa de pescado, para lograr una galleta proteinizada con características físicas y organolépticas y un sabor muy agradable, que tenga aceptación en el consumidor. En ese sentido, se trabajó básicamente con merluza. Se buscó la merluza básicamente por su contenido de grasa. Un bajo contenido de grasa, es una especie magra, básicamente alrededor de 0,5 en casi todo el año. Por lo tanto, su contenido de humedad es alto, en este caso 82.4. Por otro lado, tenemos la harina de trigo, sus características físicas, básicamente el farinograma, que nos indica cómo son las condiciones de la masa, y el extensograma, que nos va a indicar cuáles son la elasticidad que puede tener esa masa. Existen diferentes formulaciones de galletas, hay diferentes tipos de galletas, hay los crackers, que son las saladas, las semidulces y las dulces, que es este tipo de galletas que voy a explicar. Se buscó una formulación base de la fuente de Asociación Americana de Químicos Cerealistas, y ustedes ven, bueno, acá la formulación. Lo que ustedes tienen que apreciar en este caso es la harina de trigo, corresponde a un 100%, y la cantidad de agua un 50%. Es decir, la mayor cantidad de agua que puede soportar ese tipo de harina, en este caso es 50%. Nosotros hemos visto que la merluza tiene una humedad alrededor de 82%, es alta, significa que si utilizamos esa pulpa en la mezcla, va a haber más agua que pulpa, y que eso va a afectar los aspectos de la pulpa, de la mezcla. Entonces se procedió a efectuar
el proceso para la obtención de la pulpa. Es básico, corte, descamado, se hace la pulpa, se moldeó, y el punto al que teníamos que llegar nosotros era qué cantidad de agua vamos a necesitar para tener una mezcla apropiada. En este caso tuvimos que efectuar un prensado. Después se congeló y se almacenó. Si nosotros vemos en otro lado, la prensa se aplicó a 15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado durante un tiempo de 5 minutos. Con ese tiempo, la pulpa, que tenía una humedad de 82%, llegó a 76%. Debo decirles que hicimos diferentes pruebas para llegar a obtener que la cantidad de agua que tenía que tener esa pulpa era 76%. Trabajamos con diferentes niveles. Esta es la formulación inicial de las pruebas. Como para cumplir el objetivo, lo que nosotros pensamos era sustituir la pulpa merluza por la harina de trigo. Entonces pusimos 5 tratamientos. Tratamiento 1, 0 de pulpa y 100 de trigo. El tratamiento 2, 15-85, 20-80. El tratamiento 3, 25-75 y como máximo 30-70. Debo decirles que inicialmente se empezó a nivel doméstico, dio interesantes resultados, pero una cosa a veces es nivel doméstico y otra cosa es trabajar a nivel industrial. Entonces tuvimos que tocar puertas del sector de galletas y algunos nos recibieron muy bien, nos informaron, nos ayudaron para desarrollar la galleta. Quizás solo no lo hubiésemos podido. Tenía que intervenir acá, indudablemente, gente que conoce de elaboración de galletas. Entonces, esta fue la formulación inicial de las pruebas. Así trabajamos con la formulación anterior, nos dio los mejores resultados, pero todo indicaba que se necesitaba parte técnica. Entonces, ya tocando las puertas del sector industrial galletero, fuimos y elaboramos ya la formulación final de las pruebas. Si ustedes ven, a la formulación ingresaron 2 tipos de harina más. Una harina de maíz y una harina de arroz. Aparte hay otros ingredientes, los cuales en la anterior formulación no tiene, ¿no? Pero puedo ir mencionando. Bueno, la manteca, azúcar, leche en polvo, sal, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, son leudantes los dos, azúcar invertida, lecitina. Si queremos enriquecer la galleta, aparte de proteinizarla, por eso pusimos sulfato ferroso para la anemia, una adición de hierro, y bueno, los saborizantes, tanto de esencia de naranja como de vainilla. Ustedes pueden ver acá la formulación, la sustitución, los niveles de sustitución, los cuales incluyen que la harina de trigo, aparte de sustituir al pescado, también fue reemplazado por harina de maíz y harina de arroz. Estas 2 tipos de harina le dieron otras características, otra consistencia y mejoró muchísimo el producto. Vemos el diagrama de flujo que se empleó. Básicamente es el mismo diagrama que utiliza el sector de galletas. Vemos pesado, cremado, mezclado, moldeado, horneado, enfriado y empacado. No veríamos absolutamente nada el proceso de una galleta. Simplemente lo que hicimos fue la sustitución. Pero acá había que ver cómo intervenir. Y los puntos fueron básicamente acá. La descripción. Básicamente el pesado de ingredientes es uno de los puntos críticos que se tiene en la elaboración de las galletas proteinizadas. Se tiene que pesar exactamente la formulación planeada. El cremado fue otro de los puntos interesantes. ¿Cómo hacer intervenir? ¿En qué momento mezclar? Encontramos
que el cremado se tenía que realizar en 3 etapas. Básicamente la primera etapa era la disolución de azúcar y manteca. Azúcar y manteca básicamente, cremado por unos 10 minutos a toda velocidad. Posteriormente la lecitina y el azúcar invertida. Y finalmente, para completar el cremado, la pulpa de pescado y esencias. Estas 3 etapas, más o menos un tiempo de 20 minutos, y se va a lograr una crema bastante buena y suave. Finalmente, los productos secos, básicamente que consisten en las harinas, polvo de hornear, leche, sal, intervinieron en la parte de la mezcla, ya en el mezclado. Finalmente se efectuó el moldeado, horneado y el mismo proceso que se desarrolla en una planta de galletas. Ya tenemos las galletas, algunas, debo decirles, presentaron alguna problemática, las que tuvieron entre 25 y 30 de sustitución, se quedaron pegadas en la formadora. Las tuvimos que sacar con mucho cuidado, le tuvimos que dar mayor tiempo de horneado, porque al tener mayor humedad y menor harina, entonces hubo unos problemas. Entonces, si sabemos que la crocantez que desarrolla una galleta es el factor, la característica más importante, que es lo que busca el consumidor, fuimos y analizamos el producto. Se realizaron estos análisis riológicos y nos dio una idea cómo se desarrolla la masa, cómo se va a cumplir la masa, ¿no? En sí todas formaron de alguna manera galletas, como le digo, unas capaz con un poquito más de tiempo de horneado, pero se desarrolló la galleta. Entonces, como ya tenemos idea nosotros de cuál podían ser las mejores, bueno, el público es el que tiene que finalmente definir. Se fue una evaluación sensorial, se puso una tabla, donde lo que se buscaba era ver las características principales que debería tener esta galleta: apariencia, olor, sabor y crocantez. Esos eran los puntos importantes que tenemos que tener. Tuvimos 2 tipos de paneles, un panel de adultos y un panel de niños. En el panel de adultos, ustedes ven de acuerdo a la tabla, los mejores resultados fueron los tratamientos 1, 2 y 3, descartando básicamente por los muy bajos puntajes los tratamientos 4 y 5. Los tratamientos 4 y 5 estuvieron descartados básicamente por un sabor y olor fuerte que presentaba la galleta. Entonces se consideraron como las mejores los tratamientos 2 y 3, porque la T1 es 0 de sustitución, ¿no? El objetivo de estas galletas fue los niños, entonces teníamos que ir a los niños. Y hacia ellos se fueron, se dio una tablita básicamente con caritas, ¿no? Caritas felices, con 3 tipos de marcaciones que tenían que efectuar: me desagrada, ni me gusta ni me desagrada, y una carita feliz, me gusta. Se trabajaron con solamente 2 tipos de galletas ya sustituidas, el tratamiento 3 y el tratamiento 4. Y como ustedes pueden ver, el tratamiento 3 tuvo una aceptación de 75% de niños. Eso indica que prácticamente la galleta ya estaba definida. Entonces, esta es la formulación del tratamiento 3, sustitución 20-80, 80 de trigo por 20 de pulpa de merluza. Vemos ahí, ¿no? 2 tipos normalmente que utilizan los panaderos, sea porcentual o la formulación panadero, cuando todo se lleva al
sea una galleta proteína. Debo mencionar entre 2 a 5 años. Los niños de 6 a 10, ya los niños mayores y los adultos, se distribuye que la inmunización son menores. Entonces, también, las medidas que se pusieron, tanto con tratamiento 1, tratamiento 2. En relación al tratamiento 1, que no tenía punto de contacto, tratamiento 3, estos aminoácidos funcionan para incrementar un 10% de cada uno de los aminoácidos, de 14 a 18. Se superó, aún así, hasta no incluso, simplemente la galleta superó a la FAO. Esto se cumplió en 6 de los 9 aminoácidos. Hubieron 3 aminoácidos que no se pudieron superar: la lisina, la adenina y el glucosato. Sin embargo, eso no le quitó características para que esta galleta pueda ser funcional correctamente. ¿Qué sucedió con el hierro? Se le agregó sulfato ferroso, y de por sí pescado de hierro. Creo que está pescado con el hierro único. También con el tratamiento 0, no hubo, y al tratamiento 0 que se le llamó no sé si la edición, no se le adicionó sulfato ferroso, simplemente el tratamiento nada más. La adición de sulfato ferroso de 1,6 y cuando ya se le llegó 15, 20, 25, 30, el hierro único cumplió las exigencias del hierro que necesita el niño. Para ver la efectividad que tiene la unidad la calidad de los aminoácidos. Vemos ahí que el tratamiento 1 no tuvo efecto total, el hipote, digamos, y relación de 18%, pero fue con 23. Mientras que 20 y 80 fue considerada la sustitución más apropiada, tuvo 0,91.
Estos indicadores, estos retos son simplificar. Significa la ganancia de peso dividido entre el gramo de ganancia de peso dividido entre el gramo de consumo por peso. Es decir, los precios lograron alcanzar un peso adecuado de acuerdo al consumo. Esta es una característica fisiológica de la revista proteínica de forma variada en el es unitario que vivimos de acuerdo a las organolépticas, sabor, peso característico galleta. Se le puede dar a cualquier sabor, se le puede adicionar componentes. El color básicamente se utiliza el olor agradable, la textura suave, quebradiza, que es lo importante, la crocancia y la apariencia de los órganos bien desarrollados. Sabemos que las galletas son higroscópicas, en el caso de que hay un empaque apropiado, vapor de agua no leche, no tanto estos dos tipos de materiales, la vida útil, digamos, de 4 a 6 meses. Fruta, el pescado, el negocio de institución se van a conseguir los requerimientos de proteínas, carbohidratos y aminoácidos esenciales para el servicio, por eso distinto los requerimientos de líneas. Se puede manejar tecnológicamente otros niveles de 25%, se puede trabajar con otras especies, las grasas también se prueba, se activa, sin embargo, por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, podría ser recomendable trabajar en época post-desove, en el caso del paso, hoy el esfuerzo en las época post-desove. Y el consumo de hierro en calidad y cantidad es evidentemente importante.